¿Te has dado cuenta de algo inquietante? Trabajas, cumples, te esfuerzas, tus días están llenos, pero tu vida no avanza. No es que estés haciendo todo mal, no es que seas flojo, y no es que no quieras algo mejor. El problema es más profundo. Hay personas que llegan cansadas al final del día sin saber exactamente en qué se les fue la vida. No el dinero, la vida. Días ocupados, semanas que pasan rápido, años que se repiten iguales. Y lo más peligroso es esto: no parece un problema grave hasta que miras atrás. Porque nadie te roba el tiempo, no hay un villano, no hay un ladrón. El tiempo se va porque tú lo entregas, todos los días, a cambio de cosas que prometen seguridad, pero solo garantizan rutina. Nos enseñaron a cuidar el dinero, pero nunca a cuidar la vida. Nos enseñaron a llegar a fin de mes, pero no a preguntarnos si esta vida es la que queríamos vivir. Nos enseñaron a estar ocupados, pero no a estar conscientes. Y entonces aparece una mentira silenciosa que muchos repiten sin darse cuenta. Cuando tenga más tiempo, cuando esto se calme, cuando gane un poco más. Pero el tiempo no llega, el tiempo se va. Y mientras tanto, seguimos cambiando horas irrepetibles por tranquilidad momentánea, por estabilidad aparente, por promesas futuras que casi nunca llegan. Este no es un video sobre dejar de trabajar, no es un discurso contra el esfuerzo, y no es una invitación a huir de la realidad. Es algo más incómodo y más necesario. En este relato vas a entender por qué el tiempo es la verdadera moneda, por qué trabajar más no siempre significa vivir mejor, y por qué muchas personas no están atrapadas por el sistema, sino por una forma de vivir que nunca se cuestionaron. Si alguna vez sentiste que los días pasan rápido pero la vida no cambia, si alguna vez pensaste, no sé en qué momento llegué hasta aquí, este relato es para ti. Quédate, porque entender esto no te devuelve el tiempo, pero puede evitar que sigas perdiéndolo. Hay algo que casi nadie se detiene a pensar. Porque es incómodo, porque rompe la rutina, porque obliga a hacerse preguntas que no tienen respuestas fáciles. Y es esto: en toda tu vida hay un solo recurso que nunca se recupera. No es el dinero, no es la energía, no es la oportunidad, es el tiempo. El dinero se puede perder y volver a ganar. La energía se puede recuperar con descanso. Incluso las oportunidades, a veces, regresan con otro nombre. Pero el tiempo no. Cada hora que pasa se va para siempre. No vuelve, no se acumula, no se guarda. Simplemente desaparece. Y lo más extraño es que vivimos como si esto no importara. Vivimos cuidando el dinero, discutiendo por dinero, angustiándonos por dinero, pero regalamos el tiempo con una facilidad inquietante. Lo entregamos sin medirlo, sin pensarlo, sin preguntarnos si lo que estamos recibiendo a cambio realmente lo vale. Esto no es una idea nueva. Hace casi 2000 años, el filósofo romano Séneca escribió algo que hoy resulta incómodamente actual. En su obra De la brevedad de la vida, decía que las personas no se quejan de tener poco dinero, pero sí desperdician el tiempo como si fuera infinito. Según él, no es que la vida sea corta, es que la malgastamos. Y cuando uno escucha esa frase hoy, no puede evitar pensar que seguimos haciendo exactamente lo mismo, solo con más distracciones, más pantallas y más excusas. Desde pequeños nos enseñaron a entender el dinero como moneda, como billetes, como sueldo. Nos enseñaron a ahorrar dinero, a gastar dinero, a endeudarnos con dinero. Pero nunca nos enseñaron a pensar el tiempo como moneda. Nunca nos dijeron que cada decisión diaria es en el fondo un intercambio de vida por algo más. Porque eso es lo que hacemos todos los días, aunque no lo llamemos así. Cambiamos tiempo por salario, cambiamos horas por estabilidad, cambiamos días por rutina. Y al principio, ese intercambio parece razonable, incluso necesario. Todos tenemos que empezar por algún lado, todos necesitamos sobrevivir. El problema no es empezar así, el problema es quedarse ahí sin cuestionarlo.
Cuando el tiempo no se ve como un recurso limitado, se empieza a regalar. Se empieza a llenar de cosas que no importan tanto, de compromisos automáticos, de ocupaciones que solo sirven para mantenernos ocupados. Y poco a poco, sin darnos cuenta, la vida se llena de días completos, pero de años vacíos. El historiador y pensador Yuval Noah Harari explica que las sociedades modernas están diseñadas para medir productividad, no sentido. Importa cuánto produces, cuánto trabajas, cuánto cumples, pero casi nadie mide si lo que haces con tu tiempo tiene dirección, coherencia o propósito. El sistema no te pregunta si estás viviendo bien, solo si estás funcionando. Y cuando el tiempo no se mide, se pierde, igual que el dinero. Aquí aparece una idea clave que sostiene todo este relato. El tiempo no es algo que te sobra, el tiempo es lo único que realmente tienes. Todo lo demás depende de cómo lo uses, incluso el dinero, porque el dinero, en el fondo, no es más que tiempo acumulado en otra forma. Cada vez que gastas dinero, estás gastando horas de tu vida que ya entregaste. Cada vez que aceptas algo que no quieres hacer, estás hipotecando tiempo futuro por tranquilidad presente. Y cada vez que dices, no importa, después veo, estás dejando que el recurso más valioso se vaya sin registro. Lo peligroso es que esto no duele de inmediato. Nadie siente dolor por perder una hora hoy. Nadie entra en pánico por regalar un día. El problema se revela con el tiempo, cuando miras atrás y te preguntas en qué momento se te fueron los años. Por eso este relato no empieza hablando de dinero, ni de trabajo, ni de ingresos. Empieza hablando del tiempo. Porque mientras sigamos creyendo que el dinero es la moneda principal, vamos a seguir tomando decisiones que parecen normales, pero que nos cuestan la vida lentamente. Entender esto no te obliga a cambiarlo todo, no te empuja a renunciar mañana, no te exige huir de tu realidad, pero sí hace algo muy importante, te devuelve conciencia. Y cuando una persona empieza a ser consciente de cómo intercambia su tiempo, deja de vivir en automático. Y ahí recién empieza el verdadero cambio. Llega un momento en la vida de casi todas las personas en el que ocurre algo que parece normal, incluso lógico, pero que marca un antes y un después. Es el momento en el que empezamos a cambiar tiempo por dinero de forma sistemática. Horas por salario, días por estabilidad, presencia por ingreso. Al principio, este intercambio no tiene nada de malo. Es necesario. Es parte de aprender a sostenerse, a sobrevivir, a pararse sobre los propios pies. Nadie nace sabiendo otra cosa. El problema no es empezar así. El problema es cuando ese intercambio deja de ser una etapa y se convierte en la única forma de vivir. Porque ahí ocurre algo silencioso. Dejamos de ver el tiempo como vida y empezamos a verlo solo como costo. Empezamos a medir los días en función de cuánto pagan, no de cuánto significan. Y sin darnos cuenta, aceptamos una lógica peligrosa. Si me pagan por una hora, entonces esa hora ya no me pertenece. Esta idea no surgió por casualidad. Fue formalizada hace más de 2 siglos por el economista Adam Smith, quien explicó que el trabajo humano se convirtió en la base del valor económico. El tiempo y el esfuerzo del trabajador pasaron a ser medibles, intercambiables, comprables. Desde entonces, la sociedad se organizó alrededor de esa lógica, vender tiempo para sobrevivir. Más adelante, Karl Marx profundizó en esta estructura y advirtió algo inquietante. Cuando el tiempo humano se convierte en mercancía, las personas empiezan a verse a sí mismas como piezas del sistema, no como dueñas de su vida. No hablaba de ideologías modernas, hablaba de una realidad observable. Cuanto más normalizamos vender nuestro tiempo sin cuestionarlo, menos control sentimos sobre nuestra propia existencia. Y aquí aparece un punto clave que casi nadie explica. Cambiar tiempo por dinero no es el problema en sí. El verdadero problema es no entender el costo real de ese intercambio. Porque el dinero que recibes es visible, lo puedes contar, gastar, ahorrar, pero el tiempo que entregas es invisible, se va sin dejar rastro. Por eso, muchas personas sienten una incomodidad extraña que no saben explicar.
Tienen trabajo, tienen ingresos, cumplen con todo, pero sienten que algo no encaja, que los días pasan rápido, que siempre están ocupados, pero no necesariamente avanzando. Esa sensación no es ingratitud, es conciencia intentando despertar. El filósofo contemporáneo Byung-Chul Han explica que vivimos en una sociedad del rendimiento, donde ya no hace falta que alguien nos explote desde afuera. Nosotros mismos nos exigimos, nos presionamos y nos sobrecargamos, convencidos de que estar ocupados es sinónimo de valor. El resultado es una vida llena de actividad, pero vacía de dirección. Y lo más peligroso es que este intercambio se vuelve automático. Dejamos de preguntarnos si el dinero que recibimos compensa el tiempo que entregamos. Dejamos de evaluar si ese esfuerzo tiene sentido a largo plazo. Simplemente seguimos, porque detenerse a pensar incomoda. Aquí es donde muchas personas quedan atrapadas durante décadas, no porque no tengan talento, ni porque no quieran algo mejor, sino porque nunca se detuvieron a revisar el acuerdo que firmaron con su propia vida. Un acuerdo que dice en silencio: entrego mis mejores horas hoy a cambio de una promesa de tranquilidad mañana. Pero mañana casi nunca llega. Estudios modernos sobre bienestar y trabajo muestran que después de cierto punto, ganar más dinero no aumenta la satisfacción si el costo es más tiempo perdido, más estrés, más desconexión personal. El problema no es el trabajo, el problema es cuando el trabajo se come la vida entera. Y aquí entra una verdad incómoda: no todo tiempo pagado es tiempo bien invertido. Hay trabajos que pagan dinero, pero cobran energía. Hay ingresos que parecen estables, pero se llevan la salud. Hay rutinas que sostienen el mes, pero vacían los años. Entender esto no significa rechazar el trabajo ni romantizar la pobreza. Significa algo mucho más maduro. Reconocer que cada hora tiene un precio oculto y que no todo ingreso compensa ese precio. Cuando una persona entiende esto, deja de vivir solo para cobrar y empieza, poco a poco, a decidir mejor qué intercambios acepta y cuáles no. Porque el tiempo, una vez entregado, no se recupera. Y cuanto antes entiendas eso, antes dejarás de vender tu vida sin preguntarte si el trato es justo. Hay una verdad que casi nadie dice en voz alta, porque incomoda, porque rompe expectativas y porque cuestiona una promesa que nos hicieron desde muy temprano. Es esta: el salario tiene un límite. No importa cuánto te esfuerces, cuántas horas agregues o cuán responsable seas, hay un punto en el que trabajar más ya no produce una mejora real en tu vida. Ese límite no siempre se nota al inicio. De hecho, al comienzo parece todo lo contrario. Trabajas más, ganas un poco más, sientes progreso. Pero con el tiempo ocurre algo silencioso. Cada mejora económica viene acompañada de más responsabilidades, más presión y menos tiempo. Y sin darte cuenta, el crecimiento deja de sentirse como avance y empieza a sentirse como carga. La razón es simple, aunque rara vez se explica con claridad. El salario está atado al tiempo y el tiempo es finito. Solo hay 24 horas en un día. No se pueden estirar, no se pueden duplicar. Y una vez que esas horas están comprometidas, no hay forma de escalar sin pagar un costo personal cada vez mayor. El inversionista y pensador Naval Ravikant lo resume con una idea directa y difícil de ignorar. No puedes escalar tu tiempo. Puedes escalar sistemas, ideas, capital o tecnología, pero el tiempo humano siempre tiene techo. Cuando tu ingreso depende exclusivamente de cuántas horas entregas, tu crecimiento está matemáticamente limitado. Esto explica por qué tantas personas sienten que aunque ganan más que antes, viven igual de cansadas o incluso más. El dinero adicional no compra libertad, solo compensa el desgaste. Se convierte en una especie de anestesia, alivia el malestar inmediato, pero no resuelve el problema de fondo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, ha demostrado en múltiples estudios que trabajar más horas no se traduce necesariamente en mayor bienestar ni en mejor calidad de vida. Países con jornadas más largas no son más felices ni más productivos. El exceso de trabajo, lejos de liberar, suele encerrar. Y aquí aparece una trampa muy común.
Cuando el ingreso depende del tiempo, cualquier intento de mejorar la situación se traduce en sacrificar aún más tiempo. Horas extra, turnos adicionales, fines de semana ocupados, vacaciones postergadas, todo parece justificable porque es por el bien del futuro, pero ese futuro casi siempre se construye con piezas de presente que nunca vuelven. El psicólogo Daniel Gilbert explica que los seres humanos tendemos a subestimar el impacto que las decisiones actuales tendrán en nuestra vida futura. Creemos que podemos aguantar un poco más, que este esfuerzo extra no será tan grave, pero el cuerpo, la mente y las relaciones sí pasan factura, aunque no lo hagan de inmediato. Por eso el salario, cuando se convierte en la única forma de ingreso, termina siendo una jaula invisible, no porque sea malo en sí mismo, sino porque su crecimiento exige un precio cada vez más alto. Más tiempo entregado, menos margen, menos control. Y llega un punto en el que ya no puedes negociar mejores condiciones sin poner en riesgo todo lo demás. Muchas personas llegan a ese punto sin darse cuenta. Un día despiertan y se dan cuenta de que su vida está completamente organizada alrededor de mantener un ingreso. No alrededor de vivir, crecer o elegir, sino de sostener una estructura que consume casi toda su energía. No están mal, no fracasaron, simplemente llegaron al límite del modelo que eligieron sin cuestionarlo. Entender el límite invisible del salario no significa despreciar el trabajo ni rechazar la estabilidad, significa algo más maduro. Reconocer que el tiempo es un recurso que no escala y que si todo tu ingreso depende de él, tu libertad siempre estará condicionada. Esta comprensión no exige decisiones radicales inmediatas, pero sí abre una pregunta que ya no se puede ignorar. ¿Cuánto de tu vida estás dispuesto a seguir entregando a cambio de tranquilidad momentánea? Porque cuando el tiempo se convierte en el precio principal del dinero, el verdadero costo ya no se mide en billetes, sino en años. Hay una frase que se repite en silencio en la vida de millones de personas. No se dice en voz alta, pero dirige decisiones, justifica postergaciones y calma la incomodidad de no estar viviendo como se quisiera. Esa frase es simple y peligrosa. Cuando tenga más tiempo. Cuando tenga más tiempo voy a descansar. Cuando tenga más tiempo voy a empezar eso que quiero. Cuando tenga más tiempo voy a vivir distinto. El problema es que esa frase nunca se cumple. No porque seas incapaz, sino porque el tiempo no funciona así. El psicólogo de Harvard, Daniel Gilbert, en su libro Stumbling on Happiness, demostró algo inquietante. Los seres humanos somos muy malos prediciendo cómo será nuestro futuro. Creemos que más adelante tendremos más energía, más claridad y más control. Pero lo que realmente ocurre es que el futuro llega cargado con nuevas responsabilidades, nuevas presiones y nuevas excusas. Es decir, el más adelante nunca llega vacío, llega lleno. Por eso muchas personas viven atrapadas en una espera permanente. No están mal hoy, pero tampoco están bien. No sufren lo suficiente como para cambiar, pero tampoco viven lo suficiente como para sentirse plenas. Están en pausa. Y la pausa se vuelve costumbre. El economista conductual Dan Ariely explicó que la procrastinación no es falta de disciplina, sino una forma de negociación emocional. Postergamos decisiones importantes porque el cerebro prefiere alivio inmediato antes que incomodidad presente. Decir después calma la ansiedad de decidir hoy. Y así pasan los años. Creemos que el tiempo es algo que se encuentra, cuando en realidad es algo que se decide. Nadie encuentra tiempo. El tiempo se toma, se protege, se prioriza. Pero eso implica renunciar a otras cosas. Y renunciar incomoda. Aquí aparece otra trampa silenciosa. Confundimos estabilidad con espera. Creemos que mientras todo esté bajo control, mientras no haya crisis, mientras no falte nada, podemos seguir posponiendo. Pero la estabilidad sin dirección no es seguridad, es estancamiento cómodo. El filósofo y ensayista Byung-Chul Han explicó que la sociedad moderna no nos oprime con prohibiciones, sino con exceso de ocupación. Estamos tan llenos de cosas por hacer que no queda espacio para preguntarnos si eso que hacemos tiene sentido.
El cansancio constante se convierte en una forma de anestesia. Y lo más duro es esto. Nadie se da cuenta cuando está perdiendo tiempo. Uno se da cuenta después, cuando mira atrás, cuando los años ya pasaron, cuando aquello que haría cuando tuviera más tiempo ya no encaja, ya no importa o ya no se puede. La espera parece inofensiva, pero tiene un costo acumulativo. Cada decisión postergada no se queda quieta, se apila, se suma, se convierte en una vida vivida en automático. No por falta de sueños, sino por exceso de excusas razonables. Entender esto no significa vivir apurado ni tomar decisiones impulsivas. Significa algo más profundo. Aceptar que el tiempo no mejora solo. No se ordena con los años. No se libera mágicamente. Si hoy no eliges qué hacer con tu tiempo, alguien más lo hará por ti. El trabajo, la rutina, las urgencias, las expectativas ajenas. Por eso la frase «cuando tenga más tiempo» no es una promesa, es una renuncia silenciosa. Y cuanto antes se cuestione, más vida se salva. Este bloque no invita a hacer menos por hacer menos. Invita a hacer mejor. A entender que una vida llena no siempre es una vida bien vivida. Y que si no eliges conscientemente en qué usas tu tiempo, terminarás gastándolo en mantener una vida que no necesariamente querías. Vivimos en una época donde estar ocupado se ha convertido en una medalla. Decimos «no tengo tiempo» como si fuera una prueba de valor. Mostramos agendas llenas como señal de importancia. Y sin darnos cuenta, empezamos a confundir movimiento con progreso. Pero estar ocupado no es lo mismo que avanzar. Hay personas que no paran en todo el día y aún así sienten que no se mueven de lugar. Días llenos de tareas, mensajes, pendientes y responsabilidades, pero una sensación constante de vacío cuando todo se apaga. No porque falte acción, sino porque falta dirección. El autor y académico Cal Newport explica que gran parte del trabajo moderno está diseñado para mantenernos reaccionando, no pensando. Respondemos correos, cumplimos reuniones, resolvemos urgencias, pero pocas veces hacemos trabajo profundo, ese que realmente cambia algo en nuestra vida. El resultado es una ocupación constante que no necesariamente construye nada duradero. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas usan la ocupación como refugio. Estar siempre haciendo algo evita tener que preguntarse si lo que se está haciendo tiene sentido. El ruido diario se convierte en una forma elegante de huir del silencio, porque el silencio obliga a pensar. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido el burnout como un fenómeno laboral real. No aparece por falta de trabajo, sino por exceso de exigencia sin sentido. No es el esfuerzo lo que quema, es la sensación de estar entregando energía sin avanzar hacia ningún lugar claro. Cuando la vida se llena solo de obligaciones, el tiempo deja de sentirse propio. Los días pasan rápido porque están llenos, pero no dejan huella. Y ese es uno de los costos más altos de vivir ocupado. No recuerdas bien en qué se te fue la vida, solo sabes que estabas cansado. El filósofo Byung-Chul Han describe esto como la sociedad del rendimiento. Ya no necesitamos que alguien nos presione desde afuera. Nosotros mismos nos exigimos más, nos llenamos de tareas y nos explotamos con la idea de que así estamos avanzando. El problema es que ese autoexigirse constante no deja espacio para elegir, solo para cumplir. Aquí es donde muchas personas confunden responsabilidad con sacrificio permanente. Creen que descansar es perder el tiempo, que detenerse es retroceder, que pensar es un lujo. Pero sin espacios de reflexión, la vida se convierte en una secuencia interminable de días productivos y años irrelevantes. El costo real de vivir ocupado no se paga de inmediato, se paga con el tiempo, con relaciones que se enfrían, con sueños que se posponen tanto que dejan de doler, con una identidad que se reduce a lo que hago y olvida quién soy. Y lo más peligroso es que desde afuera todo parece funcionar. Hay ingresos, hay movimiento, hay estabilidad aparente. Nadie cuestiona a alguien ocupado. Nadie le dice que pare, porque la ocupación es socialmente aceptada, incluso admirada. Pero la pregunta incómoda sigue ahí, esperando en silencio. ¿Estás ocupado porque estás construyendo algo o porque no te has detenido a decidir qué construir?
Este bloque no invita a hacer menos por hacer menos, invita a hacer mejor, a entender que una vida llena no siempre es una vida bien vivida, y que si no eliges conscientemente en qué usas tu tiempo, terminarás gastándolo en mantener una vida que no necesariamente querías. Es fácil buscar culpables cuando algo no encaja. El sistema, la economía, el trabajo, las reglas del juego. Y aunque es tentador pensar que alguien nos engañó, la verdad es más incómoda y más profunda. El sistema no necesita engañarte, solo necesita acostumbrarte. Nadie te obliga a vivir apurado, nadie te dice explícitamente que postergues tu vida, nadie te prohíbe pensar distinto. Lo que ocurre es más sutil. Desde muy temprano aprendemos a aceptar ciertas dinámicas como normales. Horarios fijos, objetivos ajenos, métricas de rendimiento, recompensas diferidas. Todo parece razonable, todo parece lógico, y por eso casi nadie lo cuestiona. El historiador Yuval Noah Harari explica que las grandes estructuras sociales no funcionan por imposición constante, sino por hábitos compartidos. Cuando una forma de vivir se repite durante generaciones, deja de sentirse como una elección y empieza a sentirse como la vida misma. No es una cárcel con barrotes, es una costumbre sin preguntas. Así se construye la normalidad. Levantarse cansado se vuelve normal. Vivir esperando el fin de semana se vuelve normal. Posponer lo importante se vuelve normal. Y cuando algo es normal, deja de doler, deja de alertar, deja de incomodar. Aquí está el punto clave. El sistema no te pide que renuncies a tu tiempo de golpe, te lo pide en pequeñas cuotas diarias. 1 hora más hoy, un proyecto extra mañana, un ahora no repetido muchas veces. Y como cada entrega parece pequeña, no parece peligrosa, pero la suma de esas entregas es una vida entera. La educación moderna reforzó esta lógica sin mala intención. Nos enseñó a cumplir, a adaptarnos, a responder bien. Nos evaluaron por obediencia y rendimiento, no por criterio ni por sentido. Aprendimos a funcionar bien dentro de un marco, pero no a preguntarnos si ese marco nos servía. Y cuando alguien se adapta bien, el sistema lo premia. Más responsabilidades, más tareas, más exigencias. Desde fuera parece progreso, desde dentro muchas veces es solo más carga. No porque alguien quiera explotarte, sino porque el sistema recompensa a quien no cuestiona. El filósofo Ivan Illich advertía que las instituciones, incluso las bien intencionadas, tienden a volverse fines en sí mismas. En lugar de servir a las personas terminan sirviéndolas. El trabajo, la rutina y la ocupación dejan de ser medios y se convierten en identidad. Y así ocurre algo peligroso. Dejamos de distinguir entre vivir y cumplir. Empezamos a creer que mientras estemos ocupados, estamos haciendo lo correcto, que mientras no haya crisis, no hay problema, que mientras todo esté en orden, no hay nada que revisar. Pero el costo no aparece en forma de desastre, aparece como desgaste, como cansancio crónico, como sensación de estar siempre llegando tarde a tu propia vida. Y eso no genera alarma inmediata porque no rompe nada, solo va apagando cosas lentamente. Este bloque es importante porque libera de culpa. No estás donde estás por falta de voluntad ni por incapacidad. Estás donde estás porque te adaptaste bien a un modelo que no te enseñó a proteger tu tiempo. Y adaptarse no es un error, quedarse sin cuestionar, sí. Entender esto no te obliga a rebelarte ni a romperlo todo, te devuelve algo más valioso, perspectiva, la capacidad de mirar tu vida desde afuera y preguntarte si lo que hoy consideras normal es realmente lo que quieres seguir llamando vida. Porque cuando te das cuenta de que el sistema no te engaña, sino que te acostumbra, aparece una pregunta inevitable. ¿Qué parte de tu rutina elegiste conscientemente y cuál aceptaste sin darte cuenta? Después de entender cómo funciona el intercambio del tiempo, su límite y la costumbre que nos envuelve, aparece una pregunta inevitable. Si todos tenemos las mismas 24 horas, ¿por qué algunas personas parecen proteger su tiempo mientras otras lo entregan sin resistencia? La respuesta no está en el egoísmo, ni en la ambición, ni en la suerte. Está en algo mucho más incómodo:
la capacidad de poner límites. Valorar el tiempo no es un rasgo de personalidad, es una decisión aprendida, y casi nadie la aprende temprano. De hecho, la mayoría crece creyendo que decir sí es una virtud, que estar disponible siempre es responsabilidad, y que poner límites es sinónimo de pereza o ingratitud. Así, poco a poco, el tiempo deja de sentirse propio y empieza a sentirse comprometido. El autor Greg McKeown, en su libro Essentialism, plantea una idea sencilla pero poderosa. Si tú no decides conscientemente cómo usar tu tiempo, alguien más lo hará por ti, y no lo hará por maldad, sino por conveniencia. Las demandas externas siempre encuentran espacio cuando no hay límites claros. Aquí aparece una diferencia clave entre quienes valoran su tiempo y quienes no. Los primeros entienden que cada sí tiene un costo oculto, no solo en energía, sino en oportunidades que se cierran. Cada compromiso aceptado ocupa un espacio que ya no puede ser usado para algo más importante. Los segundos, en cambio, solo ven el costo inmediato de decir no, incomodidad, culpa, conflicto. Y el cerebro, como explican múltiples estudios en psicología social, tiende a evitar el conflicto a corto plazo, aunque eso implique un daño mayor a largo plazo. Decir sí hoy calma la tensión. Decir no exige firmeza. Por eso tantas personas viven agendas que no eligieron, relaciones que no priorizaron y rutinas que no construyeron conscientemente. Valorar el tiempo exige madurez emocional. Exige aceptar que no se puede estar en todo, para todos y siempre. Exige renunciar a la aprobación constante. Y eso duele, porque la aprobación es una forma silenciosa de seguridad, pero también es una forma cara de vivir. Las personas que protegen su tiempo no son más frías ni menos responsables. Simplemente entendieron algo que otros siguen evitando, que el tiempo no se defiende solo. Si no lo cuidas tú, se diluye entre expectativas ajenas, urgencias inventadas y compromisos que no aportan nada esencial. Aquí no se trata de hacer menos por hacer menos, se trata de elegir mejor, de distinguir lo urgente de lo importante, de reconocer que muchas demandas parecen críticas, pero pocas lo son realmente, y que vivir reaccionando es una forma lenta de perder el control. Este punto marca un quiebre en el relato, porque muestra que el problema ya no está afuera, no está en el sistema, ni en el trabajo, ni en las reglas, está en la capacidad de decir hasta aquí, no como acto de rebeldía, sino como acto de respeto propio. Cuando una persona empieza a valorar su tiempo, su vida no se vuelve más fácil de inmediato, se vuelve más clara, y la claridad incomoda al principio, porque obliga a elegir, pero también libera, porque por primera vez el tiempo deja de ser algo que se entrega automáticamente y empieza a ser algo que se administra con intención. Y cuando eso ocurre, el siguiente golpe de realidad es inevitable: mirar atrás y darse cuenta de cuánto tiempo ya pasó sin ser realmente vivido. Hay un momento que no llega con ruido ni advertencias, no aparece como crisis, ni como desastre, ni como un golpe evidente. Llega en silencio, a veces en una tarde cualquiera, a veces en un cumpleaños, a veces mirando una foto vieja. Es el momento en el que te das cuenta de algo difícil de nombrar. El tiempo pasó, y pasó rápido. No recuerdas un día específico en el que lo perdiste. No hubo una mala decisión clara, no hubo un error evidente. Simplemente ocurrió, año tras año, rutina tras rutina, compromiso tras compromiso. Y cuando miras atrás, no ves tragedias, ves repetición. Eso es lo más inquietante. La enfermera australiana Bronnie Ware, que acompañó a cientos de personas en los últimos momentos de su vida, recopiló algo que se repite con una claridad brutal. Uno de los mayores arrepentimientos no fue haber fallado, ni haber perdido dinero, ni haberse equivocado. Fue no haber vivido de acuerdo a lo que realmente querían, sino según lo que otros esperaban de ellos. Nadie decía, debí trabajar más. Decían, debí vivir más conscientemente. Y ese arrepentimiento no aparece de golpe, se construye lentamente.
mientras la vida parece normal, mientras todo funciona, mientras no falta nada importante. El problema es que el tiempo no pide permiso para pasar, no avisa cuando se va una década, simplemente se va. Aquí ocurre algo psicológico muy humano. Tendemos a recordar el pasado como bloques grandes y el presente como detalles pequeños. Los días se sienten largos, pero los años se sienten cortos. Por eso es tan fácil perderse en la rutina diaria sin notar el paso real del tiempo. El cerebro se adapta, normaliza, se acostumbra. Vivimos pensando que siempre habrá otra oportunidad para hacer lo importante, otra conversación, otro intento, otro momento. Pero el tiempo no funciona como una cuenta bancaria que se puede recargar. Funciona como una llama. Mientras no la cuidas, se consume. Y lo más duro es que muchas personas no se dan cuenta cuando todavía pueden cambiar pequeñas cosas. Se dan cuenta cuando ya han entregado demasiados años a una vida que no eligieron del todo. No por cobardía, sino por inercia. Este bloque no busca generar culpa ni miedo. Busca generar conciencia. Porque la conciencia es el único antídoto contra el arrepentimiento tardío. No se trata de hacer cambios radicales de un día para otro, se trata de dejar de vivir como si el tiempo fuera infinito. Cuando una persona toma verdadera conciencia del paso del tiempo, algo cambia por dentro. Empieza a hacer preguntas distintas, empieza a elegir con más cuidado, empieza a entender que no todo compromiso merece su vida a cambio. Y ahí aparece una verdad incómoda, pero liberadora. El pasado no se puede cambiar, pero el presente sí. No para vivir perfecto, sino para vivir despierto, porque el mayor riesgo no es equivocarse, el mayor riesgo es despertar tarde. Después de mirar el tiempo perdido y aceptar que los años pasan más rápido de lo que quisiéramos, suele aparecer una reacción automática: miedo. Miedo a pensar que recuperar el control implica romperlo todo, dejarlo todo, empezar de cero o tomar decisiones extremas. Pero esa idea es falsa. Recuperar el control no es huir de tu vida, es empezar a vivirla con intención. Aquí es importante aclarar algo con honestidad. No todos deben emprender, no todos deben cambiar de trabajo y no todos deben transformar su vida por completo. La libertad no siempre viene de un giro radical. Muchas veces viene de pequeñas decisiones conscientes que, acumuladas, cambian la dirección sin destruir lo que ya existe. El psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, Viktor Frankl, explicó algo fundamental. Entre lo que ocurre y la forma en que respondemos, existe un espacio. En ese espacio está nuestra libertad. No siempre podemos elegir las circunstancias, pero sí podemos elegir cómo nos posicionamos frente a ellas. Y esa elección, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Recuperar el control empieza cuando dejas de vivir solo reaccionando. Cuando decides que no todo merece tu tiempo, que no toda urgencia es real, que no toda expectativa ajena es prioridad. Es un proceso interno, no un anuncio externo. Nadie tiene que saberlo, no hay que demostrar nada, solo hay que decidir distinto. Muchas personas creen que el control viene de tener más opciones, más ingresos o más tiempo libre, pero la realidad es que el control nace de la claridad, de saber qué es importante y qué no, de entender que decir sí a todo es la forma más rápida de perderte a ti mismo, y que decir no, aunque incomode, es muchas veces un acto de respeto propio. El filósofo Epicteto enseñaba que no somos dueños de todo lo que nos sucede, pero sí de nuestras decisiones internas, y eso aplica perfectamente al uso del tiempo. No siempre puedes controlar tus horarios, pero sí puedes controlar en qué los gastas cuando tienes margen. No siempre puedes cambiar el sistema, pero sí puedes cambiar tu forma de habitarlo. Este bloque es importante porque rompe una creencia peligrosa, la idea de que si no puedes hacerlo todo, no vale la pena hacer nada. Recuperar el control no es tener una vida perfecta, es tener una vida elegida, y eso empieza con pequeñas decisiones conscientes. Reservar tiempo para lo importante, proteger espacios, revisar acuerdos que ya no sirven y dejar de vivir como si cada día fuera solo un trámite hacia otro día. Cuando una persona recupera el control de su tiempo, no se vuelve irresponsable,
se vuelve más presente, más clara, más intencional. Y aunque su vida externa no cambie de inmediato, algo interno se ordena. Ya no vive esperando que el futuro le devuelva el tiempo perdido. Empieza a usar mejor el tiempo que todavía tiene. Y ese cambio, aunque no haga ruido, es uno de los más profundos que una persona puede hacer. Llegados a este punto, hay algo que ya no se puede ignorar. El tiempo no es lo que te sobra cuando terminas con todo lo demás. El tiempo es lo que te queda. Y cada día que pasa, queda un poco menos. Vivimos como si el tiempo fuera un recurso secundario, algo que se administra después del trabajo, después de las obligaciones, después de cumplir con todos. Pero la verdad es otra. El tiempo no se adapta a tu vida. Tu vida se adapta a cómo usas tu tiempo. Y cuando no lo decides tú, lo decide la inercia. El filósofo romano Séneca lo expresó con una claridad que atraviesa siglos. No es que la vida sea corta, es que la desperdiciamos. No porque queramos hacerlo mal, sino porque vivimos distraídos, ocupados, convencidos de que siempre habrá más adelante. Pero el más adelante nunca llega como lo imaginamos. Este relato no pretende decirte qué hacer con tu vida, no te da recetas, no te empuja a decisiones radicales. Hace algo más honesto, te devuelve la pregunta. Porque una vida sin preguntas profundas puede estar llena y aún así no ser tuya. Tal vez no puedas cambiar todo hoy, tal vez no sea el momento de grandes giros, pero siempre es el momento de tomar conciencia, de dejar de vivir en automático, de preguntarte si el trato que estás haciendo con tu tiempo es justo, no para compararte con otros, sino para ser coherente contigo. El psiquiatra Viktor Frankl decía que la libertad humana comienza cuando asumimos responsabilidad por nuestras decisiones, incluso en contextos difíciles. Y usar el tiempo con intención es una de las formas más silenciosas y poderosas de esa libertad. No se trata de exprimir cada minuto ni de vivir acelerado. Se trata de vivir despierto, de entender que cada sí tiene un costo, que cada después acumula vida no vivida, y que cada día es una oportunidad irrepetible de elegir con un poco más de conciencia. Puede que no recuperes el tiempo que ya pasó, nadie puede, pero sí puedes evitar seguir perdiéndolo sin darte cuenta. Y eso, aunque no se note desde afuera, cambia profundamente la forma en que se vive por dentro. Porque al final, el dinero puede ir y venir, las circunstancias pueden cambiar, los roles pueden transformarse, pero el tiempo siempre cobra. Y entender eso no te quita tranquilidad, te devuelve presencia.